Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más, por tu amor, tu misericordia, Señor, por tu bondad. Te damos gracias por el privilegio de estar aquí, Señor, en este lugar, un lugar que tú has preparado para tu iglesia local, Señor, la IDE. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté tocando nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, que podamos estar atentos al mensaje que tienes tú para nosotros, para tu iglesia. Te pedimos por nuestros hermanos que están pasando por dificultades, por vicisitudes, Señor, que tú estés ahí, que ellos puedan experimentar tu presencia y sobre todo, Señor, que ellos puedan ver ese propósito que tú tienes para sus vidas, Señor. Te pedimos por las personas que no te conocen, que esta sea una oportunidad para que ellos puedan reflexionar, puedan venir a tus pies, Señor. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. ¿Cómo estamos? Aparte de sentados, ¿cómo estamos? Aparte de cansados, ¿cómo estamos? ¿Estamos gozosos? Estábamos hablando con los hermanos en la clase de membresía que una de las razones por qué estamos aquí o por qué Dios nos ha puesto aquí en esta tierra es precisamente para poder contagiar a este mundo del gozo que solamente Dios puede darnos a nuestras vidas. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, de los vientos contrarios que la vida nos puede traer, tú y yo, mis hermanos, somos llamados a evidenciar ese gozo sabiendo que el Señor es nuestro Dios todopoderoso y que Él tiene bajo control todas las cosas que suceden en nuestras vidas. Y Él tiene un propósito para ti y para mí. Así que le damos gracias a Dios, estamos gozosos. Y quiero darle gracias a Dios también por la vida de Jenny, por los muchachos, por mi hermana Isel, por Fan y Andre, Alex, todos los integrantes del Ministerio de Alabanza. Estemos orando por ellos. Es un gozo realmente elevar nuestras voces y cantar con ellos, ¿verdad? Estas dos últimas canciones, Dios es fiel, Dios es bueno, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios que cumple lo que Él nos ha prometido. Así que me puse a pensar de lo que quizás ya lo conté en el día viernes, pero voy a contarlo nuevamente esta tarde. Y por las últimas 2-3 semanas, si ustedes recordarán, pasamos un tiempo de bastante frío, ¿verdad? Había bastante frío, pasamos creo que unos 4 o 5 días. Y precisamente en ese tiempo más difícil del frío, se nos malogró el calentón. El tanque de agua caliente, ¿verdad? El tangless. Y nos daba ahí un código que teníamos que arreglarlo y llamé a la persona que había instalado y nos envió ahí un video para que pudiéramos solucionarlo. Y bueno, con uno de mis hijos, Alex, que siempre a él cuando algo pasa ahí, dice, Alex, si algo se rompió, si algo se descompuso ahí, Alex, y él es el que nos ayuda con eso. Fuimos, tratamos de arreglarle, miramos el video, no pudimos. Imagínense cuando tocábamos, Liana cuando tocaba el agua ahí, era hielo prácticamente. Y yo recuerdo que era un día sábado o viernes, y el día lunes era un lunes feriado, así que estábamos como 4 días pensando yo hasta que venga alguien a arreglarnos el aparato. Pero con Alex fuimos, no lo pudimos arreglar, miramos el video y ya nos regresamos adentro de la casa. Y yo me puse a buscar un video y encontré otra posibilidad. Y cuando fui a verlo a él ya estaba afuera ya. Él ya lo había visto otro video ahí. Y lo había arreglado este aparato. Así que le doy gracias a Dios por él, pero le cuento esto porque me puse a reflexionar cada vez que voy a la ducha y tomo mi ducha y experimento el agua caliente, pues le doy gracias a Dios por Alex,
cada día. Le doy gracias a Dios, Alex. Y me puse un poquito más reflexivo todavía, ya pensando en nuestro Dios, la manera como Dios obra con nosotros. Me puse a pensar que en la casa habían personas que no sabían lo que había pasado, que se había descompuesto este aparato y que nos íbamos a quedar sin agua caliente, ¿verdad? Ellos ni siquiera se enteraron. Y me puse a reflexionar que precisamente eso sucede con el ser humano, ¿verdad? A veces asumimos las cosas que pasan a nuestro favor porque quizás el azar, y nos olvidamos que hay un Dios. Y nos olvidamos que Dios está usando a una persona. Y nos olvidamos que Dios nos está protegiendo. Y también, no porque el hecho que ignoramos, que algo sucedió, podemos decir que no existe Dios. Dios existe y Él está protegiendo y cuidando a su iglesia, a sus hijos. Amén. Así que le doy gracias a Dios por todos ustedes y vamos a continuar con el libro de Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo, Dios quiere darte una nueva vida, una nueva oportunidad. Y esta tarde vamos a terminar el mensaje que comenzamos la semana pasada en el capítulo 13, versículos 8 al 14, el amor, el camino a la transformación. Tú y yo hemos sido llamados por nuestro Dios, hemos sido salvos, pero no para estar ahí nada más, sino que hay un proceso. Dios espera de nosotros que cada día podamos transformar nuestras vidas, que cada día seamos más semejantes a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 13, versículos 8 al 14, mi hermano, el apóstol Pablo, vimos la semana pasada que él nos habla de una aplicación práctica de los principios que ya hemos estudiado, principios que él expuso, si ustedes recordarán, en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Y en estos versículos de Romanos capítulo 12, del 1 al 2, si ustedes recordarán, el apóstol Pablo, él nos anima. Y hasta cierto punto Él nos ruega y Él nos dice que ofrezcamos nuestros cuerpos, nuestro ser, dice como sacrificios vivos a nuestro Dios, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que Él nos manda a resistir, a moldarnos a la ideología, al comportamiento de este mundo. Y estos versículos, mi hermano, son el fundamento para los versículos que que ya comenzamos la semana pasada. El apóstol Pablo, aquí en los versículos 8 al 14 del capítulo 13, él continúa explicando cómo esta forma de vida transformada debería de manifestarse en nuestro diario vivir. Y él específicamente, como mencionamos, enfatiza la importancia del amor. El apóstol Pablo, mis hermanos, aquí en estos versículos nos insta a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y abstenernos de ser instrumentos del mal. Amén. También nos recuerda la urgencia de los tiempos que estamos viviendo. Nuestro Señor Jesucristo viene y Él nos anima a vivir, mi hermano, de una manera que refleje nuestra esperanza del retorno, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí anhelamos la venida de nuestro Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos preparados para encontrarnos con nuestro Señor y Salvador? Es el deseo de mi corazón que todos nosotros lo estemos. Mi hermano, en general, el mensaje del apóstol Pablo en este pasaje es de una transformación radical. Pero para poder llegar, para poder completar, mi hermano, esta transformación radical, tenemos que hacer lo que Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice, ¿verdad?
entregar nuestros cuerpos. En otras palabras, someter nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Dios. El apóstol desafía, mi hermano, aquí a la iglesia, a nosotros los creyentes, a rechazar los valores, la filosofía, la manera como este mundo está viviendo. Y Él nos anima a abrazar una nueva forma de vida, una vida basada en el amor, una vida basada en el amor a nuestro Dios, pero también en amor a nuestros hermanos y sobre todo a nuestros semejantes, a las personas que necesitan escuchar el Evangelio, a esas personas que viven en oscuridad, a esas personas que nos hacen recordar nuestro pasado, que un día estuvimos en la misma situación de ellas. Y la semana pasada hablamos de 2 principios espirituales que nos van a ayudar precisamente a usar el amor como ese instrumento, como ese camino a la transformación de nuestras vidas. Y el primer principio espiritual fue que el amor es la evidencia de nuestra obediencia a Dios. Escúcheme bien. Si tú dices que obedeces a Dios, entonces muéstrame esa obediencia con el amor a tus hermanos. Eso es lo que el apóstol nos habla. Y él dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Porque si tú amas a tu hermano, pues no vas a mentirle, no vas a levantar calumnias. Si tú amas a tu hermano, no lo vas a matar. Amén. Pero también hablamos de un segundo principio espiritual. Y es que frente, mi hermano, a esa inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor está cerca, de una manera de urgencia, Él nos dice que debemos de amarnos como si hoy fuera nuestro último día. El Señor ya viene. Hablábamos de prioridades, hablábamos de urgencia, hablábamos de hacer las cosas que realmente tenemos que hacer, poner el propósito de Dios en nuestras vidas primero, antes que las cosas de este mundo. Esta tarde vamos a terminar este pasaje con 2 principios espirituales más. Y el tercero es el siguiente, que el amor es la expresión de nuestra fe. Si queremos usar, mi hermano, el amor como ese camino, como ese instrumento para nuestra transformación, para nuestra santificación, tenemos que crecer en nuestra fe. Mira lo que dice el versículo 13. Romanos capítulo 13, versículo 13, dice: andemos como de día, sinceramente, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Por supuesto, estos son unos cuantos pecados. Algunos hermanos estarán diciendo, por ejemplo, bueno, yo soy mentiroso, pero no lo está mencionando ahí. O yo estoy haciendo esto que no agrada a Dios, pero estos son solamente ejemplos. Lo que el apóstol Pablo nos dice es que nuestras vidas tienen que estar siempre creciendo, siempre transformándose. Mi hermano, esta imagen de andar en la luz no solo nos habla de integridad, de sinceridad, no solamente nos habla de ese carácter que tú y yo somos llamados a desarrollar, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, sino también nos habla de cómo opera el amor dentro de la vida cristiana. ¿Cómo opera el amor en nuestras vidas? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, el amor se describe a menudo como la virtud más sublime, la virtud más elevada. Es así que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, cuando nos habla del fruto del Espíritu Santo, menciona el amor primero. Y nos dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero menciona al amor en primer lugar. Y nos habla que el amor, mi hermano, es una virtud muy elevada,
porque el amor es el mismo reflejo del carácter de nuestro Dios. Pero también nos habla que el amor es la máxima expresión, escúcheme bien, y esto es lo importante, de nuestra fe. En otras palabras, si tú dices que tienes fe, pues muéstrame tu fe a través del amor. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es. El que no ama no tiene una relación personal. El que no ama no es una persona que ha crecido espiritualmente. El que no ama, mi hermano, es una persona que no conoce el carácter de Dios a través de las Escrituras. Eso es lo que el apóstol Juan nos está diciendo. Esta verdad simplemente nos dice que vivir en amor es vivir en Dios y manifestar su presencia en nuestras vidas. En otras palabras, vivir en amor, mi hermano, significa vivir de acuerdo a nuestra fe. Significa vivir de acuerdo a lo que tú y yo creemos. ¿Y qué es lo que tú y yo creemos? Creemos en este Dios de amor, en este Dios de misericordia, de este amor, este Dios de bondad, de justicia y de santidad. Por lo tanto, mi hermano, andar en la luz, como nos anima el apóstol Pablo, es esencialmente para caminar en amor. Es elegir intencionalmente, premeditadamente, encarnar el amor de Dios en nuestras acciones, en nuestras interacciones, en nuestras relaciones con las personas, en nuestras decisiones que tomamos. Pero ¿sabes qué? Incluso en nuestros pensamientos. Andar en la luz implica un deseo consciente por vivir la fe que profesamos. Y por si acaso, la fe cristiana, la fe bíblica, la fe que la palabra de Dios nos habla, no es una emoción. La fe que la palabra de Dios nos habla, mi hermano, no es una energía. La fe que tú y yo tenemos es precisamente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es la misma palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que la fe viene por él y el oír de la palabra de Dios. ¿No será que no estamos expresando el amor a Dios, el amor a nuestros hermanos, el amor al prójimo, porque no estamos creciendo en la palabra de Dios? Porque no estamos creciendo en nuestra fe. Mi hermano, es un llamado a la autenticidad que muestra nuestras vidas, mi hermano, ya sea nuestras vidas privadas como nuestras vidas públicas, ¿verdad? Que las dos puedan coincidir. Muchas veces escuchamos este refrán que dice, eres luz para el mundo, pero oscuridad para tu casa, ¿verdad? De eso nos habla nuestra fe que profesamos. Nos habla, mi hermano, de ser auténticos en nuestra vida privada, así como nuestra vida pública, afuera. Que las personas que se relacionan con nosotros, ellas puedan ver el carácter de Dios en nuestras vidas, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que ellas puedan ver nuestras obras, la manera como nos relacionamos con ellos, como el producto de lo que tú y yo creemos, que somos hijos de Dios, que tenemos una misión, que tenemos un llamado, que estamos aquí precisamente para seguir este camino
de santidad. Que ellos puedan ver la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestros actos. Es precisamente de esos actos de amor. Y esto trajo a mi mente lo que hemos escuchado últimamente en las reflexiones de los días viernes con nuestros hermanos. Esto es lo que José, si ustedes recordarán, esta reflexión que trajo nuestro hermano Roger, esta fue la vida auténtica de José. José no fue solamente un hijo de Dios, mi hermano, en lo público, sino también en lo secreto. Y lo mismo la vida de Daniel. Un hermoso mensaje que nos trajo nuestro hermano Carlos. Que Daniel no fue solamente un hijo de Dios, mi hermano, en su vida pública, sino también ahí en su casa, ahí orando a nuestro Dios. Así que es el deseo de mi corazón que nosotros también sigamos este ejemplo. Así que es donde el amor, mi hermano, se convierte en la expresión de nuestra fe. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando amamos estamos haciendo más que simplemente evitar la oscuridad, como dice el apóstol Pablo aquí en estos versículos, de la glotonería, las borracheras, las contiendas, la lujuria, la envidia y cualquier otro pecado que puedas nombrar aquí. Estamos buscando intencionalmente poner en práctica, escúcheme bien, lo que creemos, lo que hemos sido enseñados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es lo que hemos sido enseñados? A hacer el bien, servir a los demás, honrar a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Amén. Así que la pregunta que tengo para la iglesia esta tarde es la siguiente. ¿Estamos andando en luz? Les dije que estos versículos, que este pasaje, como el resto de la Biblia, mi hermano, de Romanos, son palabras que realmente tocan nuestro corazón y que nos llaman a examinarnos. ¿Estamos realmente andando en luz? ¿Estamos andando, caminando en el amor de Dios, en ese amor de sacrificio? ¿Acaso nuestras acciones, la manera como nos relacionamos con la gente, reflejan nuestra obediencia a Dios, reflejan nuestro amor a Dios? ¿Reflejan realmente nuestra fe? ¿Reflejan lo que tú crees? Mi hermano, espero que estas preguntas nos sirvan como les dije, como una reflexión, como un autoexamen. Espero que nos ayuden, que nos animen a observar de cerca, mi hermano, nuestras acciones. ¿Cómo estamos viviendo? Que estas preguntas nos ayuden a ver cuáles son nuestras motivaciones. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué estamos leyendo la Biblia? La semana pasada hablamos del legalismo. La semana pasada hablamos de la religiosidad. ¿Realmente estamos aquí porque queremos adorar y honrar a nuestro Dios? Cuando estuve preparando este mensaje, encontré a 3 personas en la historia de la iglesia, de la historia de la iglesia. Una de ellas es Agustín, más conocido como San Agustín. Mira lo que él dice. Él decía que nuestro amor es el reflejo de nuestro deseo por Dios. En otras palabras, la manera como tú manifiestas tu amor hacia las personas, eso es una evidencia de cuánto realmente tú deseas de Dios. Cuánto tú deseas desarrollar esa relación íntima, personal con Él. Y este deseo, dice, debería guiar nuestras acciones y nuestras prioridades. Hablamos también de prioridades.
El Señor Jesús ya viene. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo lo que realmente debemos hacer como cristianos, sirviéndole al Señor, viviendo para Él, siendo esas luminarias para que la gente pueda tener la oportunidad de recibir el mensaje de salvación. Y San Agustín dijo lo siguiente, para que tengan una idea de la importancia, mi hermano, del amor y la relación que hay con nuestra fe. Dice, ama a Dios y haz lo que quieras. Si tú amas a Dios, mi hermano, todas las cosas producto de ese amor van a ser guiadas por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Él enfatiza que cuando amamos verdaderamente a Dios, nuestras acciones se van a alinear de una manera natural con la voluntad de nuestro Dios. Amén. Pero también encontré a un segundo, hijo de Dios, un teólogo, un hombre que dio su vida por la causa del Evangelio, Martín Lutero. Él dijo lo siguiente, él dijo que la fe es algo vivo, mi hermano. La fe, no, como les dije, no es un ideal, la fe no es una electricidad, no es una energía, la fe, mi hermano, no es una emoción, la fe son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la fe es algo vivo, ese mensaje vivo, dice activo, poderoso. Y él dijo lo siguiente, que es imposible que este mensaje, la fe activa, mi hermano, no esté continuamente haciendo buenas obras por amor. Es imposible. Si un hijo de Dios realmente vive en la palabra, crece en esa fe, es imposible que esa persona no pueda estar haciendo obras de amor. Pero hay una tercera persona, un hermano muy conocido por muchos, y es Juan Calvino. Y él también señaló que la fe se prueba por los frutos que produce la fe. Lo que venimos hablando, se prueba por los frutos que produce. Dice, es decir, el amor y el gozo en el Espíritu Santo de Dios. Así que estamos creciendo, mi hermano, en nuestra fe. Si es así, eso debe evidenciarse por nuestros actos de bondad y de amor, especialmente amor hacia esas personas que necesitan escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En términos prácticos, mi hermano, expresar nuestra fe a través del amor significa ser pacientes, amables, humildes, desinteresados. Significa entender, empatizar con la gente que no conoce el Evangelio. Significa ser embajador, significa ser un ministro de este ministerio de la reconciliación de Dios. Significa tender puentes para poder alcanzar a esas personas que no conocen el Evangelio. Significa, mi hermano, obrar, actuar como nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el amigo de publicanos y pecadores, alcanzar a la gente. Significa perdonar como hemos sido perdonados y mostrar compasión y misericordia a quienes nos rodean. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido el perdón de nuestro Dios? Todos nosotros. Él nos llama también a perdonar. ¿Qué es lo que la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó? Dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos. Significa, mi hermano, derramar, mostrar compasión, mostrar misericordia.
¿Cuántos de los que estamos aquí estamos haciendo eso? Hay muchas cosas, mi hermano, que tenemos que crecer. Y todo esto se encuentra aquí. Eso es nuestra fe. Y esa fe que decimos ser hijos de Dios, que decimos conocer la Biblia, tenemos que evidenciarlo en este tipo de obras. Significa dejar que nuestra luz brille ante las personas. No para ganar su aprobación de ellas, sino para que ellas, como dice nuestro Señor Jesucristo, vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Amén. El amor, mi hermano, como expresión de nuestra fe, no es simplemente un concepto abstracto, es un viaje de andar en la luz, donde nuestra fe y nuestras acciones se van a unir en armonía, en una unidad, impulsadas por el amor de Dios que fluye de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Hay muchos hermanos que muchas veces dicen, bueno, aquí de la congregación yo soy el más maduro, ¿verdad? Pues a esos hermanos vamos a preguntarle, ¿cuánto tú estás amando a tu hermano? ¿Cuánto tú estás evidenciando esa madurez, esa fe que dices con esos actos de bondad, de compasión, de misericordia? ¿Cuánto tú te estás acercando a esas personas que no conocen, que viven en oscuridad, mi hermano, que necesitan a un amigo, que necesitan a una persona que esté ahí no para criticarlas, sino para escucharlas y desde ese lugar poder mostrar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y aquí quiero hacer un paréntesis y quiero ser bien enfático. No para probar el pecado de ellos, no para comprometer la santidad de nuestro Dios, sino al contrario, tener la oportunidad de dar ese mensaje de salvación. Amén. Pero hay un segundo principio espiritual, o un cuarto principio espiritual, y es que frente al amor como instrumento, mi hermano, para nuestra santificación, para nuestra transformación, mientras estamos aquí esperando la venida de nuestro Señor, con esa urgencia, con ese deseo de hacer lo que a Él le agrada, con lo que hemos venido hablando de poder expresar nuestra fe a través de nuestras vidas, de nuestro amor. El apóstol en el versículo 14 nos dice que tenemos que vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 14, dice, vamos a leer nuevamente quizás el versículo 13 para que podamos tener un contexto. Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, no andemos ahí en esas obras, en ese estilo de vida, en ese pecado, sino más bien dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirnos del Señor Jesucristo. Y esto, mi hermano, es una exhortación, es un llamado poderoso del apóstol, pero al mismo tiempo un llamado transformador que nos invita, escúchenme bien, no a imitar, sino a encarnar, a apropiarnos del carácter de nuestro Señor. ¿Sabías tú, mi hermano, que los primeros cristianos, los primeros hijos de Dios, fueron llamados cristianos en Antioquía? Y fueron llamados cristianos porque prácticamente eran pequeños Cristos. No eran solamente imitadores,
sino eran personas, hijos de Dios, encarnando la persona y el carácter de nuestro Señor. Esta ilustración, esta metáfora de vestirnos de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, sugiere un acto deliberado de apropiarse de su persona. Es una imagen vívida de aceptar su forma de vida como nuestra, integrando sus enseñanzas, su amor y la esencia misma de su ser. Vestirse de nuestro Señor Jesucristo significa, escúcheme bien, adoptar su humildad, por ejemplo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Significa adoptar su servicio, porque el Hijo de Dios vino para servir y no para ser servido. Significa, mi hermano, perdonar. Significa ese amor incondicional. Significa adoptar su mismo ser. No solamente ser unas estampitas ahí. No solamente pretender jugar a ser cristiano. Se trata de reflexionar sobre cada situación a través del lente de la vida de nuestro Señor, a través de sus enseñanzas. Y quizás preguntarnos, ¿qué haría el Señor Jesucristo en este problema, en esta circunstancia que estoy pasando? ¿Qué haría? Preguntarse, ¿qué haría? Hace poco hubo un problema acerca de controversias entre grandes predicadores ahí en el internet. Y hubo un mar de personas, youtubers, que comentan y que unos toman un lado y los otros toman otro lado. Pero me gustó mucho alguien que trató de ver este problema desde el punto de vista de la Biblia. Y él dijo, ¿por qué no enfocamos este problema pensando qué es lo que el Señor Jesucristo haría en este lugar, en esta situación? Y es muy importante. Eso, mi hermano, significa revestirse, apropiarse, encarnar la persona, la mente, actuar como Él actuaba. Esta pregunta nos guía no hacia una imitación, como dije, superficial, sino hacia una profunda transformación de nuestras vidas, mi hermano, interna, que afecta nuestros pensamientos, que afecta nuestras acciones, nuestras emociones, la manera como nosotros nos relacionamos con las personas que el Señor ha puesto a nuestro lado. En la práctica, mi hermano, esto implica dejar de lado los deseos ambiciosos egoístas y centrarse en servir a los demás y reflejar el amor del Señor. Jesús, el amigo de publicanos y pecadores, ¿verdad? Se trata de mostrar bondad donde hay hostilidad. Mucha gente, mi hermano, ha vivido sin Dios, ha vivido en la oscuridad, esclavos de Satanás, instrumentos del enemigo, que han sido golpeados. Significa perdón donde hay daño. Significa ayuda y apoyo donde hay necesidad. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos hace recordar nuestro pasado, ¿verdad? Nos dice que nosotros éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos como esas personas ahorita que están en la calle, que no conocen de Dios. ¿Qué haría el Señor Jesucristo? ¿Acaso el Señor Jesucristo se encerraría en una iglesia, la más grande, la más bonita,
y desde un púlpito muy elegante quizás estar predicando? ¿O el Señor Jesucristo saldría a buscar a esas personas que necesitan de Él? Conversando con mis hermanos en de clase de membresía, les dije, yo creo que lo mencioné un domingo atrás, que uno de los temores que tengo yo es que si el Señor Jesucristo estaría con nosotros, quizás tendría palabras muy duras para muchas iglesias, para muchos líderes, para muchos cristianos, ¿verdad? Lo mismo que les dijo a los fariseos y escribas, hipócritas, sepulcros blanqueados, serpientes, víboras. Hay un pasaje que compartí con mis hermanos, y esto es algo que no lo había escrito, pero busquemos quizás en Lucas capítulo 15. Versículo 1, la palabra del Señor dice así, dice, se acercaban a Jesús todos los que, publicanos y pecadores, para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cuál es el primer grupo? Publicanos y pecadores. ¿Qué estaban haciendo ellos? Viniendo al Señor para escuchar. De una manera implícita aquí no se nos dice que el Señor Jesucristo huía de ellos o los rechazaba o les tiraba indirectas. Algo había en este hombre que los atraía. Algo había en sus palabras, el amor del Padre. Igual es el otro grupo, los fariseos y los escribas. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Murmuraban diciendo, levantando falsos a nuestro Dios. A los pecadores recibe y con ellos come. Me temo, mi hermano, que si el Señor estuviera aquí, si Él estuviera aquí, quizás estas mismas palabras les hablaría a muchas personas, a muchos líderes religiosos, legalistas, a muchos hermanos, falsos hermanos. Así que es el deseo de mi corazón, mi hermano, que tú y yo podamos revestirnos, no de una manera superficial, sino que podamos encarnar la persona de nuestro Señor Jesús. Esta forma de vida no se trata solo de una imitación moral o ética. Mi hermano, se trata de permitir que el Espíritu Santo obre dentro de nosotros, transformándonos, escúchenme bien, de adentro hacia afuera, para que nuestras vidas reflejen cada día más, el carácter de Cristo. Pero ¿sabes qué? Revestirnos de Jesucristo también significa revestirnos de Él como nuestra armadura protectora. Él es nuestra roca, Él es nuestro castillo. Confiar en su poder, mi hermano, confiar en su sabiduría para defendernos
de los ataques espirituales y participar eficazmente en la batalla espiritual que tú y yo tenemos contra el mal. Eso también significa recibir su protección. Y por último, el apóstol Pablo, de una manera bien inteligente aquí, él nos dice revestirnos, pero luego dice, no vayan a proveer y no proveáis, dice, para los deseos de la carne. En otras palabras, nos está diciendo, cuando ustedes adopten la persona del Señor Jesucristo, asegúrese que no tengan nada puesto. Eso es lo que está diciendo Él. Él nos insta de una manera intencional a resistir las tentaciones que nos alejan de vivir esta vida que refleje, mi hermano, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y esto implica una decisión consciente de evitar situaciones o hábitos que alimenten nuestros deseos pecaminosos y en cambio cultivar prácticas que fomenten el crecimiento espiritual y la cercanía a nuestro Dios. En otras palabras, ten cuidado con esos lugares, ten cuidado donde te llevan esos pies, ten cuidado qué es lo que esos ojos están mirando, ten cuidado dónde estos deditos te llevan, a qué página del internet te están llevando. No hay que alimentar, no hay que proveer para la carne, para el pecado. Más bien, quitar todo peso de nuestro cuerpo y revestirnos de nuestro Señor. La vida cristiana, mi hermano, es un camino de santificación. Y hemos dicho, este camino de santificación es un camino de toda la vida, ¿verdad? La santificación de un hijo de Dios no sucede de la noche a la mañana. La santificación, mi hermano, ese proceso de transformación de nuestras vidas, no es una carrera de 100 metros planos, es una maratón que dura hasta que estemos con nuestro Señor o hasta que Él venga por nosotros. Es un camino de transformación. Es un camino que nos lleva más para ser más como Cristo. Un camino, mi hermano, que enfatiza tanto el deseo del cristiano, del creyente, de ser mejor hijo de Dios, pero al mismo tiempo un cristiano que entiende la importancia de la gracia de nuestro Dios para transformar nuestras vidas. No es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, el poder de Dios. Y para terminar, la iglesia, con los rostros inclinados, vamos a reflexionar sobre estos principios espirituales. Estemos cada uno examinando, no mirando al vecino. Así que reflexionemos, mis hermanos, en el mensaje que hemos recibido. El amor, el camino a la transformación. Y es el deseo de mi corazón que como iglesia, como familias, como individuos, podamos comprometernos, mi hermano, a vivir una vida de amor. Estemos obedeciendo a nuestro Dios a través de nuestros actos de amor. Que estemos viviendo como que si este es el último día, con urgencia, con prioridad, haciendo las cosas del Señor, el mensaje, esa misión que Él nos ha dado. El Señor está cerca. Que podamos caminar en la luz y revestirnos de la persona de nuestro Señor diariamente. Que podamos impactar a las personas. Que podamos, recuerdan ustedes esa ilustración de la semana pasada, que cada uno de nosotros podamos encender, mi hermano, esa pequeña lucecita y que como iglesia esa pequeña luz pueda ser una luz poderosa que pueda alumbrar en ese vecindario. Este pasaje, mi hermano, no trata solo de instrucciones morales,
sino como dicen los políticos, es una hoja de ruta para nuestra transformación. Es una invitación a vivir una vida rica en amor, gracia y verdad. Una vida que no solo agrada a Dios, sino que también hace brillar su luz en el mundo. Así que oremos por poder, oremos por sabiduría, mi hermano, para vivir estos principios. Muchas veces oramos por muchas cosas materiales. Es bueno orar, pero lo primero es primero. El resto es bobería, ¿verdad? Oremos por poder, por valor, por fortaleza, pero también por sabiduría, para poder expresar el amor de nuestro Señor. La gente de afuera, los publicanos y pecadores, se cansaron, mi hermano, de palabras y de predicadores. Ellos quieren ver la luz de los hijos de Dios. Ellos quieren ver amigos. Ellos quieren ver esos puentes. Porque solo de esa forma, mi hermano, ellos van a tener la oportunidad de escuchar el plan de salvación. Si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesucristo como Salvador y el Espíritu Santo ha tocado su corazón, quieres entregar tu vida, nunca has experimentado el amor de Dios y esta tarde quieres experimentar el perdón de tus pecados, de tu pasado. Has venido a este lugar y siéntete confortable, siéntete en casa. No estamos aquí para criticarte, estamos aquí para enseñarte la palabra del Señor, su amor, su misericordia. Si quieres entregar tu vida y pedir perdón de tu pasado, de tu pecado, levanta tu mano. La iglesia orando. Yo sé que aquí hay personas que necesitan de salvación. ¿Por qué no levantas tu mano? Jesús, el amigo de publicanos y pecadores, Él está aquí. Él está esperando por ti. Y para la iglesia, mi hermano, examinemos nuestro corazón. ¿Por qué no levantas tu mano? Déjame orar por ti. ¿Por qué no decides? Amén, amén. ¿Por qué no decides el camino del amor para que puedas transformar, llegar a la madurez espiritual, servir al Señor, ser un instrumento útil de Él? Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos.